soy el director de diseño para una empresa de libros que se llama Farrar, Straus y Giroux. Para los últimos 8 años yo he estado ahí desde el director y he tenido la buena suerte de armar un equipo de tremendo talento de diseñadores, de tipografía, de Illustrator, personas que están ahí solo por dar ideas. Y en el estudio, que lo formé en el 2001, tengo los dos a la misma vez. Y me imagino la pregunta será, ¿cómo es que usted hace eso? Pues es con mucha ayuda, con equipos. Y siempre uso esa palabra en inglés, teams. Y sin eso uno no puede, ¿verdad? Pues manejar dos oficinas. Y ahora recién he tenido la suerte que las oficinas están una cuadra al otro. Hasta el punto que de mi sala puedo mirar de la ventana y puedo ver la oficina. Entonces yo no sé, hay días que eso es bueno y hay días que es como si no me puedo escapar del trabajo. Es como, no importa dónde estoy. Estudié en la Escuela de Arte Visual en Nueva York. Yo sabía dibujar un poquito y pintar un poco, pero sabía que yo no podía, pues, como manejar mi vida haciendo eso. Entonces, decidí ir a la Escuela de Arte Visual e inmediatamente me fascinó. Ahí tuve el privilegio de tener unos increíbles profesores. Bob Gill era uno, Tony Palladino y Chip Kidd, ellos tres y mucho más. Lo que gané más de estar en las clases de ellos es que me mostraron que uno tenía que trabajar duro y también tenía que tener mucha pasión por sus ideas y tenía que como defenderlos. Y siempre, como estoy cambiando ahora, así es que siempre estaban dando sus lecturas y también fumando cigarrillos. Entonces tenían como un estilo que me gustó mucho, entonces me dio como la idea que yo quería ser como ellos. Sería, ok, voy a terminar el estudio y voy a ser como ellos. El día que termino, voy a ser como ellos. Pero lo que no me di cuenta es que eso toca un poco tiempo. Y no decir que yo he llegado al nivel de ellos, pero yo quería tenerlo todo a la misma vez. Entonces, imagínense, estoy terminando el último año del estudio y tenía un trabajito así haciendo diseño para una compañía de publicidad que representaba baile moderno. Entonces yo hacía varios trabajos para ellos, pero yo ya intenté que me iba a trabajar para una empresa de libros. Y pues yo querer todo, tener todo, yo me cometí a la empresa de libros y también por la noche mantener este trabajo. Y imagínense, un poco tiempo, entre 2 meses, yo ya me estaba enfermando, despertándome tarde porque durmiendo como 3 horas al día, 4 horas a veces. Y pues la historia que te voy a contar lo mantení un secreto para muchos años porque me dio tanta pena. Y yo creo que mi mamá está aquí, no sé si llegó, ella siempre llega tarde donde estoy, yo no sé, ¿llegaste? Pues es la primera vez que si está aquí la que lo va a escuchar esa historia con todos ustedes. Ok, entonces tengo estos 2 trabajos. Y para la compañía que yo estaba trabajando antes de Farrar Straus, tenía un proyecto bien grande y ya no estábamos cansando de los dos como estábamos tratando de mover adelante con el poco tiempo que yo tenía. Y me llamaron y me dijeron, mire, ya terminemos con esto. Ya estamos cansados de este sistema. Entregue los files y ahí paremos. Yo digo que está bien. ¿Cómo solucionamos? Y dice, no, entréguelo y dejemos así, no te vamos a pagar o nada. Y yo me puse enojado y yo dije, ¿cómo es que no me van a pagar? Y bueno, yo no te voy a dar nada. Pasan como 2 días y me llega una tarjeta a la oficina de un abogado diciendo que usted está quebrando una ley o si usted no da los detalles, los files, lo que estás cometiendo es un crimen.
escogí el papel y lo tiré a la basura, no lo cogí serio. 2 días pasan más y ahí entran los policías y ¡pum! Ahí me arrestaron. Entonces imagínense, 23 años, solo que quiero hacer un buen trabajo y ahí me salen, ¡pum! Y con la cabeza para abajo, yo llorar, me quería pero en una bola y esconderme. Entonces imagínense, me arrestaron, paso las 24 horas en un cárcel en el sur de Manhattan y me puse a pensar, ¿quién es que me va a sacar de aquí? Yo no tengo un amigo, yo no voy a llamar a mi mamá. Entonces llamé a un amigo mío y le dije, consígame un abogado, por favor. Entonces ahí pasé la noche, me movieron, nos tenían como en un espacio y nos seguían moviendo cada 3 horas. Ya como a las 3 de la mañana vienen y informan que mire, probablemente vamos a tener mucha más gente llegar aquí, entonces nos vamos a mover para otra cárcel que se llama Rikers Island. Y Rikers Island es donde mantiene los peores de los peores. Y yo, ¿qué voy a hacer yo allá? Y estoy ahí sentado, pues sufriendo, nervioso, pero afortunadamente no. Ahí paro. Y pues, imagínense sentirme ahí todo una noche con un tipo diciéndome que tranquilo, que si algo pasa, yo te cuido y usted me cuida a mí. Yo, hombre, yo ni me puedo cuidar yo mismo, ¿cómo te voy a cuidar a usted? Pues le cuento la historia porque mi intención era, bueno, yo quería hacerlo todo a la una vez, pero quería ser como Chip Kidd, como Bob Gill. Y pues lo que me di cuenta es que todavía había mucho que yo tenía que aprender. Y pues con esa decisión me fui para la oficina 2 días después y mi jefe me mira y me dice, ¿usted es bobo? Y yo sí, pues creo que sí, por las decisiones que hice. Pero me puse a enfocar y él dijo, mire, se tiene que dedicar a algo, a lo menos para 1 año, 2 años, pero estar así como partiendo su tiempo no va a ser bueno para nadie. Entonces me puse yo a pensar, pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Y me puse a pensar, pues, el diseño, en parte a él función, cómo manejamos los teléfonos, las aplicaciones, la computadora. El otro lado es la emoción, donde como arte puede comunicar. Y ahí es donde yo estoy en esa parte allí. Y en libros, ahí es donde uno tiene la oportunidad, pues, como invocar esa emoción. Y esto es un primer ejemplo donde tuve esa oportunidad. Este libro es uno de esos ejemplos que desde la primera página, olvídese, me comencé a leer esa página y casi como si la leí toda a la una vez en una noche. Y la historia es de un hombre que se pone adictado a la droga y no se sabe cómo parar. Y pues uno como muestra algo así tan feo, en una manera así, pues yo siempre he mantenido ideas cuando estoy caminando, colectando imágenes y yo me acuerdo pasar una pastelería en el vecindario y ver esta cajita de las bolitas. Yo digo que esto lo puedo usar en un momento, en una idea algún día, pero no sé cuándo. Y pues allí llegó el momento y cuando lo presenté, me acuerdo la respuesta que me dieron ¿qué es eso tan feo? Pero pero no lo podemos parar de mirar. Y eso fue el momento que supe que yo quería pues siempre tratar de llegar cerca de esa idea de invocar una emoción con diseño. Pues con esa manera de trabajar fallo mucho más que gano. Entonces es algo que me he aceptado, es parte del como el viaje de ser ese tipo de diseñador. Otro ejemplo es este libro que se llama Area X. Estos son unos ejemplos que cómo llegamos. La historia es de ser humano que siempre queremos lanzar adelante, pero el precio que el mundo está pagando por todos los avances que hacemos. Y pues cuando presenté esto, el editor le dije, mire, no le voy a poner el nombre del autor en la cobertura, entonces
ah, no sé, pero lo aceptaron y le pudimos a mover así el libro y también solucionó ser un bestseller en el New York Times y también decidimos de hacer los 3 libros antes en la misma manera. Este otro cliente, pues el cliente era el autor, pero también todos sus fans. Él fue una de las primeras personas que yo vi que estaba comunicando directamente con su fanbase. Y pues cuando me mandaron el manuscrito, es importante mencionar que en, en el negocio de diseñar libros uno casi nunca está en contacto con los autores. Y es bueno así, es mejor así. Porque para ellos el libro es como tener un bebé, es como entregarme su bebé. Yo no soy responsable así. Entonces, yo trato de no conversar mucho, mantenerlo muy poco, porque si no, lo que pasa es que te dicen todo, le cuentan tantas cosas que ni tienen valor. Entonces, usualmente llega con el manuscrito y una nota, que es suerte. Esperemos que es lo que vas a presentar. Entonces, sabiendo que él tiene mucha gente que lo admira a él, me puse el proceso como 6 meses adelante. Usualmente el proceso solo como 3 meses a lo máximo, pero lo comencé 6 meses atrás, adelante, y pues yo estaba en competencia contra otras agencias y afortunadamente lo que solucionó fue esto. Y yo no sé si ustedes están familiarizados con la historia. ah, lo que soluciona, uno de los 2 muchachos se muere y pues ahí está la idea. Y ni me acuerdo, ni sabía, ni fue la intención, pero en todo el libro ellos siempre están comunicando en text message. Entonces yo creo que se pusieron a usar todos los colores que usamos en el libro para la película. Entonces, como dicen en inglés, user generated content. Eso la gente se volvieron loco por esto. De vez en cuando en el estudio hacemos trabajos, proyectos de nosotros. Nosotros somos el cliente. Y a mí siempre me ha fascinado como dicen, los tenis. Y entonces con 2 amigos nos juntamos y entrevistamos como 57 personas al vuelto de la industria de sneakers, de tenis. Y pues la experiencia fue muy increíble. Nike nos dio tanta acceso a la historia de los tenis, nos llevaron hasta Portland, donde es la oficina de la compañía, y nos dieron un cuarto tremendo y nos dejaron tomar foto de todos los zapatos que han hecho desde que comenzó el negocio. Bien, bien impresionante el espacio y tan organizados que son. Ellos los sacaban como una mesa de ruedas y con guantes blancos y todo bien delicado, pero bien, bien interesante la experiencia. Y lo que resultó también con este libro fue New York Times bestseller y una campaña bien, bien grande. Como le mencioné antes, la comunicación con los autores lo mantengo bien limitado. Ah, Chuck Palahniuk fue uno de los primeros actores que yo tuve suerte de trabajar con y, y pues con él no fue diferente. Siempre llegaba una nota que espero que vayas a hacer y pues trabajé con él con muchos años. Ahí hice como, ¿qué? 1, 2, 3, como una docena de los libros y cada uno es diferente. Ahí puse mi primera letra de mi nombre en el medio del libro. Te cuento una historia. Hay un muchacho que me mandó un tatuaje de uno de los libros de Chuck. Y le qué chévere, le escribí, qué bueno, qué bueno. El segundo libro salió, hizo otro tatuaje, me lo mandó. Y yo, wow, ¿qué? Está dedicado. Tercer libro, me manda una foto, creo que fue la pierna, pero abrí esa foto, ¿qué es eso? Al tercer ya paré, yo no le respondí más, es ese que, pero yo creo que él me lo ha seguido mandando. Él tiene como 8 tatuajes y todos son las coberturas de los libros.
antes de comenzar a hacer lo adentro de los libros, pasé más de 8 años solo haciendo puro coberturas. Y yo siempre pensaba que iba a llegar el día que iba a tratar de atacarlo adentro. Y pues yo siempre me hice una promesa que si le voy a hacer, le voy a hacer con el mismo como pasión que hice con las coberturas, decir que cada página iba a ser una nueva experiencia. Y pues cuando me llamaron para hacer ese libro con Jay-Z, pues él era uno de mis favoritos artistas. Somos contemporaries y pues yo dije, claro que sí. Y nunca imaginé que me iba a dar tanto acceso. Entonces me invitó a su apartamento y yo entré todo tratando de portarme bien tranquilo, pero súper nervioso. Y pues todo el tiempo que me dio para el proyecto, yo escogí eso como yo lo veo, los artistas no son tan accesibles, ¿no es cierto? Especialmente a la altura que está él. Pero me invitó a su casa, me dio tour, nos sentamos a comer, pero no me presentó a Beyoncé. Él tal vez estaba preocupado que la iba a coger. Inteligente el hombre. Pero no, con eso yo me dediqué hasta el punto que casi perdí el trabajo, porque no lo podía soltar. Llegaba una fecha que lo tenía que entregar y, perdone, ok. Pero nos seguíamos, teníamos citas como mensual y pues me fascinaba, es como tener tener la fe de su cliente en uno es increíble. Por ejemplo, le mencioné de un artista que me gustaba y la próxima cita fue a su oficina y él estaba ahí empacando una foto que él compró del artista que le mencioné. Entonces, con esas experiencias me sentí que pues le voy a dar todo lo que yo puedo al proyecto. Y como le mencioné, trate de como hacer cada página ser diferente, muy diferente y puede ser a la misma vez tener como una línea que uno puede como conocer qué es lo que que uno pueda como entender qué es la historia que estás leyendo, pero a la misma vez una sorpresa en cada página. Yo vivo en todo el sur de Manhattan, se llama el Financial District, ahí cerca de las Torres Gemelas. Yo siendo un diseñador artista, yo sabía que yo no me quería ir de la ciudad. Y entonces después de las Torres Gemelas, imagínense, nadie se quería ir a mudarse allá. Y entre los primeros 4 años se estaban vendiendo apartamentos, pero casi regalándolos. Y pues yo cogí la oportunidad y me compré un espacio allá y pues me enamoré del vecindario. Y unos años atrás me contactó el arquitecto Daniel Liebenstein, que fue responsable por tratar de recrear el espacio del World Trade Center site. Y pues él me invitó a que le diseñara su libro. Y yo, pues, ok, claro que sí, me encantaría. Y lo que pasó fue interesante. Él dijo, mírete, una palabra que siempre escuchamos, que queremos colaborar. Quiero colaborar. Pero usualmente la definición que el cliente tiene, que uno cree es diferente. Pero en este caso, le presenté unas páginas y inmediatamente, entre 5 minutos, él dijo, mire, usted no entiende, lo que te estoy diciendo es haga lo que usted quiera. Yo no quiero que usted me ponga a tratar de mostrarme cosas que usted cree que yo quiera ver. Haga lo que le dé la gana. Y pues me puse a poner la misma actitud que tuve con el libro de Jay-Z, como leer todo lo que me entregaron y tratar de pues sacar cosas que me parecían muy interesantes y hacer pues arte con esas imágenes. Y lo que fue bien chévere es la oficina de él está ahí en una cuadra del estudio, entonces también nos podemos sentar cada semana y tener citas y pues conversar de no solo el proyecto, pero poder conocernos más y con eso yo sé que me dediqué más a traer el trabajo. Como él trabaja con su esposa, yo trabajo con mi esposa y pues
Eso también teníamos mucho en común. Ella es como el jefe detrás. Ella es la que, como the marionette. Ella es la que tiene todas las ideas. Pero trabajar con ellos fue bien especial y lo que resultó es un libro que yo creo que como miro otros trabajos que quiero esperar o si puedo imaginar en unos 10 años que lo puedo abrir y sentir que, ok, todavía tiene valor, no es como si que ya no, ya parece como antiguo. Entonces, es algo que lo trato de pensar así. Uno no puede controlar si va a ser verdad o no, pero así es que lo trato de verdad mirar y es como decir que quiero tener un concepto, una idea detrás de cada página. Recién comenzamos a trabajar con Amazon, a hacer el arte para las películas. Es un espacio que me imagino que ustedes saben, hay mucha competencia y hay Hulu, Netflix, Amazon, Roku, ahora se va a meter Disney y Apple. Y pues este espacio hay mucha competencia. Y lo que estamos viendo es bien interesante, es el total contrario de libros. En libros uno no muestra la cara a la persona. Uno no quiere mostrar la cara porque la persona que está leyendo el libro, ellos quieren usar su imaginación e imaginar cómo ve la persona. Con las películas es diferente, uno tiene que mostrar el talento o si un documentario tiene que mostrar la persona. En este ejemplo, ¿ustedes conocen a Meek Mills? ¿No? He's a hip hop artist. Jay-Z, él produció este documentario y más que nada tiene que ver con ¿cómo se dice en español? La sistema criminal justicia. ¿Sí? ¿Algo así? Que a él lo arrestaron bien joven y pues él está tratando de usar su fama, de mostrar que en los Estados Unidos tienen un tremendo problema de meter personas de color en cárcel y no tener manera de cómo salir. Y por eso resulta en familias estar pues en situaciones bien complicadas. Entonces él quería pues presentar con su plataforma y con su fama, demostrar que mire, eso me estaba pasando a mí. Y entonces la idea que presentamos es que hay millones de mix, hay millones de él que están en la misma situación. También hicimos recién otra película con ellos y como le digo, es totalmente nueva para nosotros porque yo no estoy acostumbrado a trabajar con tantos detalles que dicen, ok, se puede mostrar esta persona, pero no se puede mostrar solo, no se puede mostrar sola. Ella no se puede tener una camisa blanca, tiene que ser rojo, cosas que nunca yo he pensado antes. Pero lo que me interesa es como el tamaño y cómo puede comunicar en una manera mucho más grande que libros pueden comunicar como esto, por ejemplo, esto es el lado del nuevo World Trade Site. Otro ejemplo de FreeMake. Todos los trabajos que le he mostrado a este punto son trabajos aceptados, que aprobaron. Pero hay mucho, como ustedes saben, que no lo aprueban, pero son muy importantes también. Entonces, en el Instagram hacemos una cosa que se llama Reject Friday y demostramos las ideas que nunca llegan que nunca aparecen. Entonces ahí los ponemos y hemos tenido tanta suerte que hay clientes que nos llaman y dicen, ¿nos puede prestar esa idea? Si se me los puede dar, y yo pues claro que sí, cójalo. Y eso es todo, gracias.